pasó ahí el slide bastante, enseguida voy a regresar para que puedan revisar. ¿En qué estaban ustedes? Acá. Bueno, miren, esos temas de afecciones tiroideas ya les sirve también de oncología, en cirugía también que dan ese tema. Entonces vamos a ver acá. Ok, hipertiroidismo. Vamos a hablar sobre hipertiroidismo. En las clases anteriores hablamos sobre hipotiroidismo. ¿Cuál es la principal causa de hipotiroidismo que vimos anteriormente, en la clase anterior? ¿Cuál es la patología más frecuente? La tiroiditis. La tiroiditis de Hashimoto es de todos así la más frecuente. ¿Está bien? Es más frecuente en la mujer. No es exclusivo de la mujer, pero la alta prevalencia es mujer. ¿Está bien? Entonces, es la más frecuente en la mujer. Acuérdense de hasta 8 veces puede ser más frecuente en la mujer que en el hombre. ¿Y cómo comenzaba esa patología? ¿Cómo comenzaba? Las primeras manifestaciones clínicas eran de hipotiroidismo. Entonces eran manifestaciones de una hiperfunción tiroidea. Entonces vamos a hablar de función tiroidea, ¿está bien? Tanto disminuida como aumentada. ¿Por qué se producía esa hiperfunción tiroidea en ese momento, en la tiroides de Hashimoto? Porque había destrucción, ¿verdad?, del tejido y liberación de hormonas. Entonces, para que se produzca, por ejemplo, una manifestaciones clínicas de una hiperfunción tiroidea se pueden deber a diferentes causas. Dentro de esas causas es porque hay liberación en exceso de esas hormonas tiroideas, como ocurre en la tiroiditis, por una destrucción de la glándula. Otra causa de hipertiroidismo. ¿Ahí están? Vamos a aumentar acá. A ver, voy a pasarles acá primero para que vean. Voy a ampliar a ver si ahí nos sale. Ahí tenemos el hipertiroidismo, algunas características. Fíjense que también es un síndrome. Es un síndrome, y como es síndrome, vamos a hablar de manifestaciones clínicas. Entonces son manifestaciones clínicas que se producen, ¿por qué? Por la acción en exceso de esas hormonas tiroideas. Por eso es la clínica de hipertiroidismo. ¿Cuál es una causa? ¿De qué se ríen ustedes? Van ahí con una risa. Entonces, como es un síndrome, va a tener manifestaciones clínicas caracterizadas por el aumento en la función de esas hormonas tiroideas. Ya nosotros habíamos visto cuáles era la clínica y de qué se encargaban esas hormonas. Bien, acá tenemos algunas de esas causas. Fíjense que de las causas tenemos cuáles. Ya dijimos, una que haya liberación de hormonas por una destrucción de la glándula. Otro puede ser por anticuerpos que son agonistas a los receptores de la TSH, entonces hace que aumente la función que no depende de esa misma acción hormonal. Y ahí tenemos ¿qué cosa? La enfermedad de Graves, la enfermedad de Graves-Basedow, que es el bocio que, ¿cómo se le conoce también a esa enfermedad? Tóxico difuso. Tenemos otras alteraciones que pueden ser, por ejemplo, de forma iatrogénica. Vimos el hipotiroidismo y ahí vimos que a los pacientes se le daba una sustitución, ¿verdad? ¿Y qué tal si le damos en exceso, altas dosis? Podemos desencadenar en el paciente también manifestaciones de hipertiroidismo. Entonces fíjense que las causas son muy amplias.
Y para ello nosotros tenemos que enfocarnos en qué pudiera ser. ¿Ok? Entonces lo primero es la sospecha clínica. Acuérdense que para todo vamos a buscar la sospecha clínica. ¿Cuál sería la sospecha clínica de una hiperfunción tiroidea? ¿Quién nosotros vamos a sospechar que tenga un hipertiroidismo? Fíjense que así como en el hipo se puede ver afectado todos los sistemas. Céfalo-caudal se afecta todo prácticamente. Y por tener uno o varios, no podemos decir que es por un hipertiroidismo. Por eso es que se habla de que el paciente suele tener más de 15 alteraciones, tanto de síntomas como de signos, para decir esto es clásico de un hipertiroidismo. Entonces, ¿qué características clínicas ustedes conocen? Lo primero, en cuanto a la epidemiología, es recordar que es más frecuente en mujeres. Más frecuente en mujeres. Mujeres de mediana edad, ahí varía, pero se ve que hay una media a los 40, 45 años. Una media. ¿Qué más? ¿Qué características? Entonces, ¿por qué puede venir una paciente que les haga pensar que tiene hipertiroidismo? Sí, importante. Entonces, una de las alteraciones que primero aparecen son desde el punto de vista del sistema nervioso. Entonces, el paciente puede tener nerviosismo, tremor. ¿Saben lo que es el tremor? El temblor, ¿verdad? Pacientes que están con temblor, ese temblor fino. Eso es muy característico en pacientes, por ejemplo, con la enfermedad de Graves. Y vamos nosotros a centrarnos sobre todo en la enfermedad de Graves-Basedow. Esa es la que más vamos a dar acá. ¿Está bien? ¿Y por qué cuál es la triada de Graves? Ustedes ya vieron eso en cirugía, ¿verdad? No, y en anatopato, pero ya han dado ese. Y en semio también tiene, fisiopato, lo que ustedes saben. Entonces, hay una triada que es la triada de Graves, que se ve en el Graves-Basedow. ¿Cuál es esa triada? Hipertiroidismo, exoftalmía y el bocio, el que tenga bocio. No tem o edema pré-tibial? Edema pré-tibial. La triada de Graves, la triada es hipertiroidismo, o sea, tiene que haber manifestaciones de que hay una hiperfunción tiroidea. Tiene que haber el bocio, que ese bocio después van a hablar los del equipo, pero tiene una característica y es que es, ¿de qué tipo? Difuso. Y es un bocio que se le dice bocio tóxico difuso. Y ese paciente, otra característica es que muchas veces cuando se palpa suele estar caliente, hay como un aumento de la temperatura, ¿sabes? Porque es muy vascularizado. Y además se puede sentir un frémito. Hay un frémito, eso es bien característico del bocio de Graves-Basedow. Después van a ver los compañeros que van a hablar sobre características del bocio. Va a dar bocio, la exoftalmía y ¿qué más? El hipertiroidismo, todo lo que es de hipertiroidismo. Ahí está, por ejemplo, todas las manifestaciones que vamos a ir mencionando. La paciente tiene 10 alteraciones, de 10 a 15 alteraciones de hiperfunción tiroidea. Se dice que en la triada que dice que tiene hipertiroidismo, ¿está bien? No es una o dos manifestaciones. Se habla de que son aproximadamente entre 10 a 15 alteraciones. Entonces ya tenemos una primera clave de la triada que es el hipertiroidismo. ¿Entendieron? Estamos hablando de la triada de Graves. En Graves-Basedow, ahí sí. ¿Ok? Porque hay otras causas de hipertiroidismo donde no hay exoftalmía. Por ejemplo, en la enfermedad de Blum. Ahí no se caracteriza por la exoftalmia. ¿Está bien? Estos son algunos, ¿cómo decir? Algunos tumores tiroideos que van a ver en la exposición, pero eso se da más en clínicas quirúrgicas, porque esas patologías suelen ser con tratamiento quirúrgico. Entonces, por eso que en clínica quirúrgica se dan también afecciones tiroideas, pero se da más que tenga
un comportamiento, un tratamiento que sea quirúrgico. Por ejemplo, la enfermedad de Graves no siempre se opera. El bocio, la enfermedad de Graves no siempre se opera porque raramente se maligniza, suele ser benigna. Hay algunos criterios que ustedes le van a dar en cirugía, pero acá el paciente puede tener un tratamiento médico y a ver qué pasa. Se va evaluando. ¿Está bien? Las complicaciones, eso sí, es bastante frecuente, sobre todo cardíacas, arritmias. Nesses casos, ele também tende a desenvolver pro hipotireoidismo depois? Puede, después de un tratamiento, sería iatrogénico acá. Le suprimes tanto que le llevas al hipotiroidismo. Pero hay casos, después vamos a ver eso, pero hay casos que son tan tóxicos, le da la cardiotoxicosis, y en esos casos el paciente sí requiere una supresión completa. Entonces se le lleva hasta el hipotiroidismo, no al eutiroidismo. Pero son casos así muy puntuales. ¿Está bien? Entonces, bueno, estamos hablando de la sospecha clínica y vamos a hacer mayor énfasis acá en la enfermedad de Graves. En Graves va a ser, ¿cómo puede estar? Primero, manifestaciones de hipertiroidismo, de 10 a 15. ¿Cuáles tenemos? Estamos hablando de el temblor o el nerviosismo. Son personas que suelen decir que están ansiosas, son como muy activas y tienen el tremor, que es el temblor ese fino. ¿Está bien? ¿Cómo ustedes evalúan si la paciente tiene temblor fino? Porque ese temblor fino es tan fino que no se ve. Tú le miras al paciente y no es que le vas a ver las manos así, ¿verdad? Como el Parkinson, no. Ni el cuentamoneda, es un tremor, pero que es tan fino que no es visible. Entonces, ¿cómo ustedes van a determinar que esa paciente tiene tremor? Se le da una hoja. A veces el paciente, miren, cuando están exponiendo un trabajo y tienen una hoja, comienzan con ansiedad, ¿verdad? Y empieza la hoja a temblar. Y si no tienen una hoja en la mano, no se nota que están temblando. Ustedes ponen sus manos así y no se nota que están, ¿verdad? Pero agarran un papelito y el papel aquel empieza a moverse. ¿Está bien? Entonces se le puede dar una hoja y ahí puedes ver el tremor. Ahora no es evidente que esa hoja se mueva. Entonces, ¿cómo haces? Lo que estaba diciendo Natalia. Colocas una hoja de papel, le dices al paciente que extiende el brazo y fíjate que tiene que estar en pronación. Entonces acá se le coloca la hoja de papel, no es así. ¿Está bien? En esta forma no, porque los músculos entonces están evitando que se produzca el trémolo. Así nadie va a temblar, no vas a hacer así para arriba. ¿Está bien? No es un peloteo como el peloteo renal. Entonces así no vas a ver el trémolo si colocas la hoja acá. Ahora, si le pones la mano así, le pones la hoja acá, ahí sí ves cómo hace el movimiento. Entonces es una forma de evaluar que hay tremor. Eso es una de las cosas que más aparecen. ¿Bien? Perfecto. Suelen tener insomnio, alteraciones del sueño. Entonces, también pueden tener, por ejemplo, cansancio, agotamiento durante el día porque no tienen un sueño reparador en la noche. No descansan bien en la noche, entonces amanecen cansados. Así como cuando se van de fiesta, el otro día están, me siento mal. ¿Qué otra cosa aparece? La exostalmia. La exostalmia. ¿Qué cosa es la exostalmia? Entonces el globo ocular aparece como si estuviera, ¿verdad? La órbita salida hacia afuera. Esa exostalmia no siempre es evidente. Cuando le mira al paciente dice, es una exostalmia. A veces no es tan evidente. Y hay que tener cuidado con las características constitucionales. Hay pacientes que no tienen exostalmia, pero tienen los ojos, que tienen otro nombre, ahora se me olvidó. Busquen después el signo. Hay un signo que no es exostalmia, es lo contrario, que es cuando constitucional, fisiológicamente, las personas que tienen los ojos un poquito más hacia afuera, son de ojos más grandes, más saltones. ¿Está bien? Entonces, si tienes dudas si eso es constitucional o si es una exostalmia, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí, eso no es la acromegalia, pero bueno, puede ser. ¿Cómo tenía los ojos amplios?
antes, puede ser, está bien. Hay otra forma, es que miren, cuando el paciente tiene afección oftálmica por Graves, no consiguen cerrar completamente sus párpados y tienen una retracción palpebral cuando miran hacia abajo. Entonces el paciente, cuando está con la mirada hacia el 100, la mirada normal, hay un signo y es que se le ve la esclera, la parte blanca encima del iris. Fíjense ustedes mismos, si se miran al espejo o mírense ustedes así al lado, miren a la persona que tengan al lado, sin abrir el ojo, ¿verdad? No es que vas a retraer los párpados, pero con la mirada normal, mírense entre ustedes. El párpado superior termina en el borde del iris y el inferior también. No se logra ver la esclera, ni de arriba ni de abajo. Eso es fisiológico. En la enfermedad de la exoftalmia por Graves, por más que no tenga la producción de los ojos, no pasa eso. Entonces, cuando le estás mirando de frente, logras ver la esclera, la parte blanca encima del iris, lo logras observar. Entonces, ahí tienes que verle con oftalmología porque puede ser por una exoftalmia. Otra cosa es cuando le dices al paciente que mira hacia abajo, con la cabeza fija, ¿verdad? No es así. Con la cabeza fija le dices que baje su mirada hacia abajo. Cuando hace, fíjense que el párpado acompaña la mirada. ¿Qué pasa cuando hay exoftalmia? El paciente que tiene Graves, cuando baja el párpado, baja la mirada, el párpado se retrae. Se queda como si el párpado se quedara hacia arriba y se ve todo el globo ocular. ¿Entendieron? Entonces son otras formas en el examen físico de poder buscar esa exoftalmia cuando no es tan evidente. No siempre van a esperarse esos ojos así hacia afuera. ¿Está bien? Ahora, cuando hay una exoftalmia más grave, sí puede ser incluso una emergencia médica. ¿Está bien? Porque el grado de exoftalmia es tan severo que el paciente empieza a tener o puede tener lesiones visuales importantes, como lesiones del nervio óptico. Los pacientes refieren que tienen dolor. Pacientes con exoftalmia por Graves dicen que literalmente sienten como si tuvieran unas agujas clavadas en los ojos. Da mucho dolor a los pacientes. ¿Por qué se produce la exoftalmia en la enfermedad de Graves? ¿Por qué se produce la exoftalmia? ¿Y por qué es en Graves y por qué en otros hipertiroidismos no hay exoftalmia? El hipertiroidismo, tenemos otras hiperfunciones tiroideas que no dan exoftalmia, pero ¿por qué Graves es la que da exoftalmia? Tanto es así que está formando parte de su triada diagnóstica. Pero si ustedes le preguntan exoftalmia, eso es en la enfermedad de Graves base, no en todos los casos de hipertiroidismo. ¿Por qué ahí se produce y por qué en otros casos no? ¿Qué hay en la enfermedad de Graves? En la enfermedad de Graves hay un aumento de estas hormonas tiroideas, ¿verdad? Pero esas hormonas tiroideas están elevadas, digamos que 4 veces o más del doble de lo normal. ¿Está bien? Están muy elevadas. Y eso es un aumento sostenido. Es aumento sostenido. En otros casos de hipertiroidismo, las hormonas tiroideas están elevadas, pero no a valores tan altos y es fluctuante. Es fluctuante. En Graves es sostenido. Ahora, hay algo que tiene relación con las hormonas tiroideas y es la grasa, el tejido adiposo. Sobre todo el tejido que es muy rico en ácido hialurónico. Entonces, la grasa de las almohadillas retroculares detrás de los ojos, todo el mundo tenemos una grasa. Eso se llama almohadillas. Son unas almohadillas retroculares que es la que nos amortigua el globo ocular de la órbita, que es hueso, es duro. Eso es lo que hace, ¿verdad?, que amortigüen. Y esa grasa es muy rica en ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico es muy afín a las hormonas tiroideas. Entonces, cuando las hormonas tiroideas están muy elevadas y de forma sostenida, producen una hipertrofia de ese tejido. Y esa hipertrofia es lo que hace la exoftalmia.
Por eso es que en la enfermedad de Graves hay exoftalmia y en otros tipos de hipertiroidismo no lo hay. Porque se requiere que eso sea de forma sostenida. Si es fluctuante, o sea, a veces hay un pico, después baja, sube, no pasa eso. ¿Bien? En la enfermedad de Graves sí. Tanto es así que forma parte de su triada. ¿Está bien? Pudiera afectar. En este caso sería, realmente lo que más está ahí es tejido graso. Sí, pero en la grasa retroorbitaria es, ¿cómo decirle? Es un tejido especial. ¿Está bien? Y es lo que permite, como les dije, amortiguar los globos oculares y que queden en su órbita. ¿Está bien? Entonces, por eso es la enfermedad de Graves. Ahora, para que sea fin, tiene que ser de forma sostenida. Eso sí es importante. Quando você fala sostenida, é constante. Constante, pico constante así. Y muy elevado, ¿está bien? El metabolismo, todo en la enfermedad de Graves es mucho más acelerado que en otras patologías hipertiroideas mismas. Se eleva, dice que hasta el doble del metabolismo basal. Se eleva. Miren, esto de bajar de peso, la pérdida de peso, acelerar el metabolismo, todo lo que se produce en el hipertiroidismo ocurre en la enfermedad. En la enfermedad. No se aconseja tomar hormonas tiroideas para pérdida de peso. No se baja de peso cuando se toman hormonas tiroideas sin estar enfermo. ¿Está bien? Para que no empiecen a tomar ahí que venga levotirosina y todo, porque dicen yo que estoy magrino y voy a empezar a tomar levotirosina, porque tu organismo regula. Si tomas algo exógeno, lo que estás haciendo es una supresión de tu hipófisis. Y la hipófisis se suprime y dice, bueno, no funciones más porque acá ya te están dando. Y porque el organismo trata de regular. Entonces tú tomas más, pero no por eso vas a estar hipertiroideo y bajando de peso. No, lo que estás haciendo es suprimirte a ti mismo, tu sistema endocrino. Y no bajas de peso. O se desintegra más rápido. Acuérdense que la T4, que es la levotirosina, se convierte en T3. Pero tenemos enzimas para eso. Y el organismo regula. Entonces, si ya tú tienes lo normal y le estás mandando, o no se convierte en la que metabolizada de la que te baja de peso. Entonces, no se baja de peso con hormonas tiroideas sin estar enfermo. No se debe dar. Entonces, el apetito, en cuanto al apetito, fíjense, el paciente, ahí depende. Hay algunos casos que dicen que sí puede haber un aumento del apetito, pero en otros pacientes no. Dice que comen lo mismo, hacen la misma actividad, pero aún así pierden peso inexplicable, comiendo lo mismo. Ahora, lo que sí tienen es más ansiedad. Suelen tener una temperatura basal más elevada, porque las hormonas, acuérdense que al acelerar todas las reacciones metabólicas aumentan la termogénesis. Entonces suelen tener una temperatura más elevada, pérdida de peso inexplicable, suelen tener diarreas. Ahí sí es casi lo contrario al hipotiroidismo. Doutora, pode ter amenorreia também. También, dentro de los trastornos menstruales se habla de hemorragias uterinas anormales, ahí entra todo, cualquiera, y puede ser también infertilidad o amenorreas, pueden tener. Sí se puede obtener. A gente viu um caso clínico antes que também elas desencadeia tipo diarreia. Sí, diarrea. A todos se le da la peristalsis, está aumentada y pueden tener mala absorción, pueden tener esteatorrea por la mala absorción y bueno, las diarreas, que suelen ser que flotan en la taza, en el inodoro. Então, está relacionado ao ácido hialurônico mesmo, a essa família, sobre esse tecido. Es afín. Miren, ¿por qué no van a hipertrofiar la grasa de todos los tejidos? ¿Está bien? Porque la hormona tiroidea es muy afín al ácido hialurónico. Entonces, esa grasa, ese tejido, es muy rico también en ácido hialurónico. Entonces, por eso es que se hipertrofia esa y no toda la grasa que tenemos en todo el cuerpo. ¿Entiendes? Por eso te da la exoftalmia.
Bien. ¿Qué otras manifestaciones clínicas? Alteraciones cardiovasculares son una de las más molestas para el paciente. De hecho, el hipertiroidismo, a las hormonas tiroideas, acuérdense que funcionan muy relacionado con las suprarrenales también y las catecolaminas. Entonces, estos pacientes van a tener un inotropismo y un cronotropismo positivo en el sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué hacen? Que aumentan, aceleran el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, tiene taquicardia. De hecho, es una de las causas de taquicardia sinusal. Vamos a empezar por lo más parecido a lo fisiológico, que es la sinusal, porque podemos tener otro tipo de aceleraciones que ya serían arritmias. Una causa importante ¿de qué? De fibrilación auricular. Es una de las consecuencias, la fibrilación auricular. Pero lo más frecuente al principio sería una taquicardia sinusal. Pacientes tienen taquicardia sinusal por el cronotropismo positivo. Solamente aceleran, pero siguen el mandato del nodo sinusal. ¿Qué pasaba con la resistencia vascular periférica? Que habíamos hablado. Disminuye, porque las hormonas tiroideas disminuían la resistencia vascular periférica. Entonces, el hipertiroidismo, que está todo aumentado, disminuye la resistencia vascular periférica. Pero, acuérdense que el gasto y el inotropismo, ¿verdad?, aumentaba la contractilidad cardíaca. Entonces, va a tener una hipertensión sistólica. El hipotiroidismo me daba hipertensión diastólica. ¿Se acuerdan? Con disminución de ¿qué? De la presión de pulso. En el caso del hipertiroidismo, da hipertensión sistólica con aumento de la presión de pulso. Porque al disminuir la vascular periférica, entonces la diastólica me está reducida. ¿Y qué hace? La diferencial aumenta. Entonces, si nosotros restamos la presión sistólica menos la diastólica, esa es la presión del pulso, ahí está aumentada. Es cuando dicen que hay mucha separación. Y el hipertiroidismo, cuando dice están muy estrechas, a eso es a lo que se refiere. Pero fíjense que los dos me dan hipertensión. Arritmias, importantes. Insuficiencia cardíaca. Es una de las causas de insuficiencia cardíaca, lo que con alto gasto, porque está tan acelerado el metabolismo en el organismo que el corazón es incapaz de suplir esas necesidades. Entonces se comienza a acelerar más el corazón, pero da una insuficiencia cardíaca. Entonces esos pacientes van a tener insuficiencia cardíaca y puede ser debida ¿a qué? A un hipertiroidismo. Son pacientes al calor, son pacientes que la temperatura corporal dijimos que suele estar más elevada por las reacciones metabólicas aumentadas. Fíjense, como les dije, se duplica la tasa metabólica basal del organismo, está duplicada. Entonces la termogénesis está aumentada. Estos pacientes tienen siempre calor, tienen intolerancia al calor. Entonces ellos están con mucho calor todo el tiempo, muy agitados. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa pueden tener? ¿Qué hacen también las hormonas tiroideas? Y sobre todo la enfermedad de Graves, me puede también afectar el metabolismo del calcio y del fósforo relacionado con la paratormona. Los síncopes pueden ser sobre todo secundarias arritmias cardíacas. Sí puede tener, por ejemplo, la fibrilación auricular, pues se puede tener palpitaciones, el aumento, latidos irregulares y puede dar síncope. ¿Qué sucede con el metabolismo del calcio? Del fósforo. Entonces estos pacientes tienen más riesgo de osteoporosis y de fracturas patológicas, sobre todo fracturas de cadera. La osteoporosis en estos pacientes no es reversible. Aunque ellos se curen
estén eutiroideos, se restablezca la función, la osteoporosis y el riesgo de fracturas no es reversible, siempre van a tener ese riesgo. Es más del hipotiroidismo, pero pudiera tener esas alteraciones ya en la canela, en las uñas, en la piel, son más de el hipo. Miren, el edema, que por ahí me estaban hablando, que es el mixedema, es más frecuente en pacientes con hipotiroidismo, ¿está bien? Sobre todo palpebral. Pero hay un edema pretibial que sí se puede observar en pacientes con hipertiroidismo y da un aspecto hiperpigmentado, porque guarda relación estas afecciones, puede dar hiperpigmentación, sobre todo relacionados con, ¿cómo se llama? No, ese sería más bien en causas secundarias, por la ACTH. Entonces, la ACTH, la TSH no se produce sola. También se puede tener adenomas mixto, tener también aumento de la ACTH, de la prolactina y además de la melanina. Por eso te da hiperpigmentación. Entonces ahí te habla de que viene algo más del alto mando. Pero pudiera haber también hiperpigmentación. Y ese edema, que es el mixedema, porque acuérdense que es indurado, es algo duro que no deja goder, no tiene fobia. Pero en el hipertiroidismo tiene un aspecto, no sé si ahí puse la foto, no sé si no me acuerdo si está la foto o no, que tiene un aspecto que es más hiperpigmentado, es brillante y es más difuso, parece como la piel de naranja, como le dicen la cáscara, en realidad, porque el naranja tiene piel. Parece con un aspecto así de cáscara de naranja. Muestra muchos huequitos. Ese es un aspecto bien característico del edema pretibial que pueden tener los pacientes con Graves, enfermedad de Graves base. ¿Bien? ¿Qué otras manifestaciones clínicas conocen? ¿Qué otras manifestaciones clínicas? Pueden tener cefalea, calambres, alteraciones del potasio, pueden tener hipopotacemias. Entonces fíjense que todo se puede afectar, el organismo completo. Estas son algunas características, fíjense, según el género varía con la edad, sería una predominancia en el sexo femenino, como ya hablamos, pero en la parte de niños sería prácticamente igual. Ahora en la edad, a esa edad sí es más en mujeres. Puede afectar, como dicen, a cualquier edad, pero a los 40, 45 años sería lo más frecuente. Acá tenemos la triada característica que estábamos viendo y hay algunos autores que le incluyen un cuarto elemento a esa triada. Pero es muy raro, es menos frecuente y son las lesiones en la piel, que es la dermopatía infiltrativa. ¿Está bien? Esa infiltración y esas lesiones en la piel es muy poco frecuente, pero cuando aparece te da un diagnóstico, dice esto es Graves. ¿Está bien? Por eso es que algunos lo incluyen como un cuarto elemento en vez de una triada o una tetrada. Es raro, no es que estén todos. ¿Sabes? Lo más frecuente sería la triada. ¿Está bien? Eso es lo que es bien característico de aparecer. Sí. Puede tener hipopotasemia, hipofosfatemia. Vamos a ver acá. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas. Fuimos mencionando muchísimas. Acá en el material que ya les pasé, ahí vienen sí por sistema. ¿Está bien? Para que quede bien establecido. ¿Ok? Puede tener vitiligo,
Alteraciones, parece una, es que también tiene relación con las suprarrenales. Entonces, estos pacientes se parece como si tuvieran una enfermedad de Addison. Parece una insuficiencia suprarrenal. Alteraciones cardíacas, importante. Puede tener lesiones valvulares, arritmias. En cuanto a el aumento de la peristalsis, el ritmo intestinal, la diarrea, es muy frecuente en ellos. Ven porque no pueden dormir, porque tienen insomnio, se sienten cansados, agitados, ansiosos y tienen diarrea. La diarrea. Esas diarreas y estos pacientes suelen tener también anemia. La anemia por lo general es por la mala absorción intestinal que da, aumenta la peristalsis, pero también puede asociarse con un déficit del factor intrínseco y entonces no absorberse correctamente la vitamina B12. Entonces puede haber una anemia perniciosa, ¿está bien? Que es por alteraciones en el factor intrínseco. Sistema nervioso muscular es uno de los que más va a tener alteraciones en todo el examen físico neurológico. Pudiéramos encontrar alteraciones en los reflejos, todo eso ustedes ya lo vieron en neuro. Fatiga muscular, incluso uno de los diagnósticos así que puede confundir con una miastenia. Me parece una miastenia y hay que tener en cuenta. En algunos pacientes puede tener ginecomastia. En estos casos es por una feminización, porque la testosterona comienza a convertirse rápidamente en estrógenos. Entonces puede dar ginecomastia. La fertilidad también, que ya vimos, está disminuida. Además de todas las hemorragias uterinas anormales que puede tener la paciente también. En cuanto a las pacientes, por ejemplo, que logran embarazarse, tienen un riesgo de aborto. Y también algo importante que vamos a ver en el manejo es cuando se utiliza, por ejemplo, el yodo radioactivo, otras pruebas, tratamientos, es altamente teratogénico. Entonces, antes de indicar eso a una mujer, hay que hacerle examen de embarazo. Hay que constatar que no está embarazada. Es raro que se embarace, la fertilidad está disminuida, pero de estar embarazada, entonces debemos hacerle un examen confirmando porque es teratogénico. Estos tratamientos con el yodo. El metabolismo, ahí sí está todo acelerado, por eso que se produce la pérdida de peso. Pero esta pérdida de peso en la parte muscular también tienen cansancio, fatiga, debilidad muscular. No es como el acromegálico que perdía grasa pero ganaba masa muscular. ¿Está bien? Acá no. Una pérdida de peso completa, pero sí el porcentaje de grasa, de gordura, se reduce. Se a mulher tem hipertiroidismo e engravida, ela já está tratando, aí tem que tirar a medicação. No, yo estoy hablando de pruebas, por ejemplo, o tratamientos con yodo radioactivo. Eso es lo que no se puede hacer. O sea, si tú vas a elegir ese tratamiento porque ya probaste otros parámetros, no dio cierto, entonces tú tienes que demostrar. Si ya te embarazada, se nota, no puede usarse. Está bien, pero vamos a suponer que es una mujer en edad reproductiva o cualquier edad, porque hay casos de mujeres de 40, 43 años que han quedado embarazadas. Entonces, antes de indicar ese, tenés que demostrar que esa mujer no está embarazada, porque es altamente teratogénico. Se da malformaciones importantes. Eso es lo que estábamos revisando. Miren el bocio. Fíjense que este forma parte de la triada característica, por lo tanto esto es algo fundamental acá en el diagnóstico de la enfermedad. Para hablar de Graves,
que haber bocio. ¿Está bien? Si no hay bocio y hay que buscar otras causas de hiperfunción tiroidea. ¿Quién me llama? Doutora, poderia falar então que tem uma síndrome constitucional? Tipo, junto com... Importante, mire, muy buena la pregunta. Hablamos de síndrome constitucional cuando tiene astenia, anorexia, pérdida de peso inexplicable, pero es cuando tú no conoces la causa. Si esta paciente tiene más manifestaciones clínicas de hipertiroidismo y te dice que está perdiendo peso, ya tú sabes la causa. La paciente no sabe por qué pierde peso, pero el médico ya va a saber porque sabe que la pérdida de peso forma parte del hipertiroidismo. Ahora, el síndrome constitucional es ese realmente que ni el médico sabe por qué. Y tiene que buscar neoplasias, enfermedades infecciosas crónicas, ahí sí se pudiera hablar. Y de hecho, si el paciente viene que está perdiendo peso, una de las cosas que tiene que descartar es un proceso un poco proliferativo. Dice, bueno, tendrá un cáncer, por eso pierde peso, ¿qué le pasa? Pero sí, hablamos de hipertiroidismo, como les dije, no es una sola manifestación. Por ejemplo, tiene astenia y tiene pérdida de peso. Solo eso. Difícil que sea un hipertiroidismo. Para hablar de hipertiroidismo tiene que tener, como les dije, 10, 15 manifestaciones. Miren cuántas manifestaciones clínicas hemos hablado hasta el momento. O sea, va a tener más de una, más de dos. ¿Entendieron? ¿Qué hay ahí? Están viendo una foto y están riendo. Yo quiero saber ya qué foto es. Entonces, miren, el bocio. Hay que evaluar. ¿Cómo nosotros hacemos el examen físico del cuello? ¿Cómo nosotros evaluamos este bocio? Y acá hay que tener algo cuidadosamente con este. Pacientes que están en tirotoxicosis, esa tormenta tiroidea, cardiotoxicosis, están con arritmias cardíacas y le vamos a empezar a palpar ese cuello, le estamos estimulando aún más la producción de hormonas tiroideas. Entonces le podemos empeorar a esa paciente. Lo mismo ocurre en las cirugías. Ese bocio, así, cuando está muy hiperfuncionante, está con una tormenta tiroidea, no se puede llevar a la cirugía. Por eso es que hay que fibrosar antes. Porque en medio del acto quirúrgico, entonces a esa paciente le puede dar hasta una parada cardíaca, una arritmia grave. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Bien? Doutora, e aí para fibrosar ele, igual a doutora falou, tem que ser com medicamentos? Con Lugol, yoduro de potasio, es lo que se utiliza. El Lugol se da en gotas unos 15 días antes de la cirugía. Mas não é um radioativo. No, yoduro de potasio, un compuesto. E demora muito Tiene tempo que- para fibrosar ele? 15 días se indican antes de la cirugía. Fíjense, es para evitar, acuérdense que les estaba comentando que en este bocio se puede encontrar frémito, hay un aumento en la vascularización. Entonces, ahí corre el riesgo quirúrgico. ¿Está bien? Por eso es que se manda a fibrosar antes. Ok, ¿cómo nosotros hacemos la inspección de ese cuello? Miren, acá se observa perfectamente, pero ¿qué error ustedes ven en esa foto? Hay un error en esa imagen. No hay error. Paciente. ¿Qué es? Miren, cuando la paciente llega a la consulta, yo soy la paciente, la hiperextensión del cuello. Miren, es algo muy común para toda persona cuando quiere mostrar algo que hace el paciente. Doctora, yo noto que mi cuello está creciendo, mira, y hace así. Y el médico, a ver, lateraliza, no se hace así. Debe ser con el paciente sentado. Cuando vamos a hacer la palpación de tiroides, siempre debe ser con el paciente sentado, nunca de pie. No se hace con el paciente de pie. ¿Por qué no se hace con el paciente de pie? Porque essa região, então, essa região, se você manipular, pode causar hipotensão. E se for um cancelamento? Hipotensión, ¿por qué? Muy bien. É porque você estimula esse álbum. Ahí está el seno carotidio. Imagínate que tú estés ahí palpando cuello, y queda ahí el reflejo del seno carotidio, síncope al paciente. Entonces, si tú vas a palpar el cuello, tiene que ser con el paciente sentado.
Siempre que esté sentado, nunca de pie. No es por la altura, ¿está bien? Pero es porque el reflejo del seno maroquino. Se hace con el paciente con una mirada hacia el frente. ¿Está bien? El cuello nunca debe estar hiperextendido para hacer la palpación. En la inspección, acuérdense que tenemos la inspección estática y la inspección dinámica. En la estática, sí debemos con el paciente con el cuello normal. Así. Hacemos del frente, del lado, posterior, todo como ya saben. Ahora, en la dinámica, ahí sí se le puede mandar a hiperextender, flexionar, lateralizar, tragar, siempre con agua, y ahí sí se puede hacer en la dinámica. Ahora, en palpación, el cuello no puede estar hiperextendido. ¿Por qué? Porque acuérdense que la piel hace ciertos pliegues, entonces cuando está hiperextendido ahí no podemos palpar mejor. Será así. ¿Por qué maniobra empezamos? Se debe hacer la maniobra posterior de Kervane. Fíjense que fue el mismo Kervane quien describió y quien dijo que en un proceso de palpación, Kervane lo que dijo fue que cuando inhibimos uno de los sentidos se agudiza el resto. Fíjense que el propio Kervane lo describió. Entonces, como su maniobra la vamos a dejar para último. Entonces vamos a hacerlo de primero, porque al ponerlos posterior al paciente estamos, ¿qué cosa? Estamos inhibiendo un órgano de los sentidos, que es la visión. Entonces estamos agudizando el tacto. Por eso se hace primero Kervane. ¿Cómo se hace Kervane? Es bimanual, pero acuérdense que los dedos, las manos, deben quedarse firmes, ¿verdad? Esto es lo que nosotros apoyamos acá en la región supraclavicular del paciente. Ahí apoyamos los 4 dedos de esta forma. La mano no se coloca así, ¿está bien? Eso es un error. Así. Este sí queda en la nuca del paciente, pero estos dedos en esta disposición es lo que están apoyando en la región supraclavicular del paciente. Así quedan nuestras manos. Los dedos ubicamos, que queda acá atrás, los dedos ubicamos y lo primero que hacemos es identificar dónde está, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Con la movilidad y el cartílago cricoide. Ahí vemos. Siempre hay que pedir que degluta, y ahí aparece, para que no se quede sin saliva, le damos agua. ¿Está bien? Entonces lo primero que hacemos es identificar anatómicamente la glándula tiroides. Una vez que identificaste, tu mano no se mueve. Este movimiento que a veces hacemos, empezamos a querer poner el dedo para aquí, dedo para allá, eso ya no se hace más, se queda fija, esta mano no se mueve, lo que se mueve son los dedos que tú puedes explorar, tanto longitudinal, puede ser vertical, y vas buscando todas las características de la glándula. Pero esta mano así se queda fija, los dedos en esta posición. ¿Está bien? A veces hacen así. No. Ayuda con la piel, pero acuérdense que estás palpando la glándula. Es errar también, fíjense, tú vas haciendo este movimiento, tú vas buscando. Porque es un error también empezar a hacer así. Porque ahí la piel te engaña, entonces ¿dónde está se te pierde otra vez la glándula? Entonces, esa es la forma de palpar correctamente. Y siempre desbloquear. Que encontramos alguna tumoración, hay que describir todo lo que ya vimos. ¿Está bien? Después, las anteriores que ya también estuvimos revisando, la de la Hay y la de Krille. Esas son las 3 maniobras que son directas, así de tiroides. Tenemos otras que son complementarias. Dentro de las complementarias que ya se puede hacer en la inspección, fíjense, hay una pregunta, atienda, hay una pregunta que les puede salir en el examen. Les va a salir, les puede salir. No es pegadilla, pero parece pegadilla. Pegadinha. No, parece, pero no lo es. En realidad parece pegadilla, pero en realidad se equivoca por desconocimiento, por falta de atención en la prueba, no por pegadilla, no es a propósito. Pero una pregunta es, ¿qué se coloca, por ejemplo, en una selección múltiple? Te dice, son maniobras palpatorias de tiroide, excepto
Hay que marcar la que no es, ¿está bien? Y ahí te ponen varias. Dentro de ellas te ponen Kerbani, Lahey, Kride, Marañón. ¿Cuál es? Ah, y perdón, la que a ustedes no les gusta, todas son correctas. Ahí va. La pregunta que a ustedes no les gusta, miren, no es en esta prueba, ¿está bien? Pero hay pruebas que les puede salir así, en reválido, imagínate que les sale. Son maniobras palpatorias de tiroides, todas excepto la que no es. Ahí te pone, usa al revés el inciso. Kerbani, Lahey, Cray, Marañón y un E. Todas son correctas. Aí invalida a questão. No Brasil também essa Marañón sí existe, Marañón sí es una maniobra de tiroides, es para boxeo endotorácico, ¿se acuerdan? Pero no es palpatoria, entonces acá la que hay que marcar es Marañón. Ia chutar bonito. Pero no es porque no sepan que es Marañón, porque cuando ustedes estudian, atiendan, examen físico de cuello y tiroides, ahí están las maniobras básicas de tiroides y las complementarias. Ahí están Marañón y tenemos la de Hamilton Bailey. ninguém ensinou. ¿Se acuerdan? Esas son complementarias, Não ensinaram. ¿no? A gente aprendeu só a Kerbani, o Lahey. Bueno, dentro de las maniobras exploratorias de tiroides tenemos las que son primarias, por decir así decirlo, son las que son de tiroides propiamente dichas. Son esas tres. Y tenemos maniobras complementarias. ¿Por qué complementarias? Porque acuérdense que hay localizaciones anatómicas diferentes del tiroides. Entonces hay una que se va más y se queda el llamado bocio endotorácico. No está en el cuello, está en el tórax del paciente. Entonces vamos a suponer que tú estás pensando en una enfermedad de Graves, en una enfermedad de hipertiroidismo, pero la glándula tiroidea acá se no encuentra ningún bocio en el cuello. Tú dices, no tiene bocio, pero es endotorácico, en el tórax, en el cuello. Entonces ya tienes el otro factor que te estaba faltando. Entonces esa maniobra se llama Marañón, maniobra de Marañón. Sí saben cuál es. La de Marañón es la que se le dice al paciente que eleve las manos y con esa posición a los 5 o 10 segundos comienza con rubor, ingurgitación yugular, disnea, parece un edema en esclavina, parece que le están aprisionando por acá el tórax del paciente, porque al hacer la hiperextensión del cuello, al elevar las manos, este paciente comienza a tener una obstrucción de la vía aérea. Entonces, por la parte del bocio endotorácico en el mediastino, entonces comprime la vena cava superior, comprime la tráquea y empieza con dificultad respiratoria, ingurgitación yugular y la rubiculdez. Esa es la maniobra de Marañón. Y después vino otro que no me acuerdo ahora, ese es de semiología, búsquenlo ustedes. Es otro signo que acompaña a Marañón, tiene un nombre raro, es un italiano, parece el nombre de la pizza, espérense. Pisilio. El Pisilio después viene y dice, no, la maniobra de Marañón con español, Gregorio Marañón. Después viene Pisilio con 2 Z, creo que se escribe, búsquenlo bien, que dice, no es suficiente para bocio endotorácico la maniobra de Marañón. Entonces a la misma maniobra, lo único que hizo fue que además de levantar las manos, tiene que hiperextender el cuello. Entonces cuando hiperextiende el cuello, el bocio se eleva más, comprime más y ahí es que da las manifestaciones. Eso es búsquenlo después, ¿está bien? Marañón es un español y el Pisilio ese es un italiano que describió esa variación. Después
acuérdense que no todo lo que hay tumoración en el cuello es de tiroides. Hay asociaciones con qué, con tumores de la base de la lengua, con quiste tirogloso. Entonces, para ello están las complementarias, que es la de Hamilton. La maniobra de Hamilton lo que dice es, paciente es parte de la inspección. Hamilton solo es inspección, pero es una inspección dinámica, ¿está bien? Porque requiere movimiento. Entonces le dice al paciente que tú le estás viendo que tiene una tumoración en el cuello, que saque la lengua. Entonces saca la lengua y ves que asciende el nódulo. Tú dices, no, esto es quiste, es tirogloso. Y la maniobra de Bailey, por eso que dice Hamilton-Bailey, es muy parecido, lo único es que tiene que palpar, ahí sí palpa, el nódulo, y cuando el paciente saca la lengua, hace un aspecto de polea. Hace la lengua, aprisionas la punta de la lengua del paciente, estiras la punta de la lengua en lo que palpas el nódulo, y ahí ves que hace este movimiento. Estiras la lengua, asciende el nódulo, regresa, vuelve a su lugar, y así. Es una polea. Ese es Hamilton-Bailey, ¿está bien? Son maniobras complementarias de tiroides. Hay que auscultar la glándula tiroides. ¿Por qué? Enfermedad de Graves, hipervascular, frémito, se palpa y se auscultan soplos. Hay turbulencia. Esa hipervascularización de la glándula produce turbulencia a nivel del cuello y eso da soplos y da frémito. Y además puede tener calor. Cuando tocas, se siente caliente la glándula. Eso es bien característico de este bocio. Y acuérdense que es difuso. Las tiroiditis que cursen con bocio puede doler, da dolor, puede dar dolor. Y hay una que es la tiroiditis de Kerbein, que suele ser así dolorosa también. Es una característica, es una de las que duele, o de las pocas que duelen. Las postinfecciosas también. Entonces, hasta ahí, ¿entendieron? Esa es la sospecha clínica. Miren, estos son los signos que estuvimos hablando. Miren cuando el paciente mira hacia abajo, hay una retracción del párpado. ¿Está bien? Ahora, les pregunto, ¿la exoftalmía en Graves puede ser unilateral? Tiene que ser bilateral, ¿está bien? Porque un paciente tiene con una exoftalmia unilateral y hay que pensar en otras cosas, en traumas, tumores, compresión. Pero en Graves, o una característica, bilateral siempre. ¿Es reversible? Sí es reversible. Una vez que se trate, ¿por qué se produce esa hipertrofia? Por la gordura. Y entonces en algunos casos cuando se pierde ese efecto de las hormonas, vuelven y se regresa a la normalidad. Ahora hay casos muy graves que ahí le preguntan a sus profes de cirugía, no a mí. ¿Está bien? Yo les voy a contar lo que he leído, pero cómo se hace eso, pregúntenle a sus profes de cirugía. Pero hay casos de oftalmopatías tan graves que llega a ser una emergencia, el paciente puede quedar ciego y entonces se le hace una liposucción. O sea, no es una liposucción, busquen la técnica quirúrgica, ¿está bien? Pero lo que se hace es disminuir esa grasa de la almohadilla retroocular para poder llevar a su órbita al ojo. Entonces, en ese caso, miren, sería donde único recomendaría una liposucción. El resto no la recomiendo. No, nunca, no se hagan eso. ¿Está bien? Tiene muchos efectos y riesgos quirúrgicos. Las cirugías estéticas, yo nunca las recomiendo a nadie. El que ya tenga hecha o se la quiera hacer, su problema es muy personal, pero si van a pedir una recomendación médica, el único que se les va a recomendar es el cirujano estético porque cobra mucho.
Pero un médico que se respete, un médico, otro cirujano, te va a decir, tiene muchos riesgos. Eso no se recomienda. Esta yo creo que sería la única recomendación en que sí sería importante retirar grasa. ¿Está bien? Porque se puede quedar ciego por el dolor tan intenso que tiene. Es una emergencia médica. El resto no. ¿Ok? Estos son otros signos de la oftalmopatía. Mira, este paciente tiene incapacidad de ocluir los párpados. Hasta aparece en ACV y en la fascia de la hemorragia cerebral y todo. Pero ahí sería, por ejemplo, unilateral. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo se llama el signo cuando es unilateral? En neurología, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Ustedes tienen eso más fresco que yo. No, yo no sé cómo se llama. Yo les pregunto por si ustedes saben. Lá no sétimo. Yo por si ustedes saben, ustedes lo dieron hace poquito. Tem um ano e meio. Hay un signo neurológico. No, ese es por la toma simpática, no es simpática. Acho que no seu nome, acho que é a filha de Web. No, yo no me acuerdo, yo le pregunto. A gente também não. Bueno, hay uno que sí me acuerdo, que es el signo de negro. Signo de negro, y hay otro signo que es el que no me acuerdo, por eso te lo tengo más cerquita. El signo de Bell. Muy bien, vieron que sí se acuerdan. Les dije uno y ya rápido les viene el otro. A veces está muy empujoncito. Entonces, ¿ese signo cuál es? Algo que, miren, acá está, pero es de forma bilateral. E quando fecha os olhos e o olho vai pra cima, né? E aí é pra baixo. Fisiológicamente, normalmente, cuando todos dormimos, cerramos los ojos, los globos oculares se van hacia arriba y hacia adentro. Mas o problema é que não consegue fechar. Entonces, eso es normal. Fíjense. Aquele exame de olho aberto. Vamos a hacer un ejercicio acá. No, ahora no. Ai, que bom. Ahora no. En la próxima, sí, ahora sí se puede hacer el ejercicio. No, ahora ya no. No se puede hacer el ejercicio. En la próxima clase, el que se duerma en clase, calladito, ya están avisados. El que se quede dormido sabe que va a ser sujeto a un experimento. Están avisados, de ustedes depende quedarse dormido o no. ¿Ok? Próxima clase, el que se quede dormido, vamos a examinarle ese. Miren, cuando la persona cierra los ojos y los párpados cubren, ahora los míos, ahí no se ve cómo está mi globo ocular. Yo los abro y regresan a la normalidad. Fisiológicamente, cerrado, ellos se van hacia arriba y hacia adentro. Pero ¿qué sucede cuando esa persona no puede ocluir los párpados correctamente? Aparece el signo de Bell, que es cuando se ve, al cerrar los ojos, el lado paralizado, entonces se va a ver el globo ocular. ¿Está bien? Porque se está viendo lo que no se debería. Ese es el signo de Bell. Entonces, en esta patología, los pacientes no es por parálisis palpebral, es por la exoftalmia. Entonces ellos no consiguen cerrar los ojos. Entonces cuando los párpados no cubren el globo ocular. ¿Está bien? Es una diferencia entre neurológico y a este momento. Ahí no es por parálisis del párpado. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Cuál es el experimento que vamos a hacer la próxima clase con el que se duerma? Vamos a abrirle los ojos despacito, a ver si temblando. A ver si realmente el globo ocular se logra ver. Así despacito vamos a hacer. De ahí vamos a ver el plan. ¿Ok? Vamos a hacer la próxima vez. Bueno, ¿qué hacer entonces con todo esto? Ahí hay más datos de la oftalmopatía. Miren la retracción del párpado superior. Cuando hablo que está retraído como si estuviera hacia arriba así.
Hay una retracción del párpado. Es como si el párpado, miren, imagínense el globo ocular y este es el párpado, ¿verdad? Este es lo normal. Atiendan. Acá está el borde superior del iris. Este es el párpado, las pestañitas y todo. Entonces, cuando hay una exoftalmia, el párpado es como que se queda hacia adentro. Está retraído. No consigue ocluir todo y está retraído. Por eso es que se ve como si hubiera una contracción. Como que si se perdiera el párpado de la órbita. ¿Está bien? Eso es característico. Acá viene una clasificación de todos los cambios que van a ir ocurriendo. Y miren, hasta una pérdida de la visión por afección del nervio óptico. Fíjense que es grave. Ahí está una definición y se unen grados para hablar de la oftalmopatía por Graves. Ahí viene todo. Acá está la dermopatía que estábamos hablando, miren cómo se ve como más roja, más pigmentada, da ese aspecto que hay algo duro. Fíjense que es diferente al edema ese que veíamos en renal o en cardíaco, que se veía que era líquido. Acá se ve como algo indurado, es más duro. Acá está, hay una infiltración ahí. ¿Quieren salir antes o un intervalo y seguir hasta la hora que es? ¿Sigo y salimos antes? Bueno. Estas son algunas formas clínicas, después ustedes revisan. Y ahora, ¿cómo hacemos diagnóstico? Vamos a ver acá y ahí ya se van a almorzar. Sospecha clínica. ¿Qué indicamos? Parece hiper. Parece. La sospecha clínica es de un hipertiroidismo y de una enfermedad de Graves. Vamos a hablar de enfermedad de Graves. ¿Qué hacemos? ¿Qué indicamos? Tenemos que identificar por laboratorio de que realmente hay una hiperfunción tiroidea. ¿Cómo demostramos que hay hiperfunción tiroidea? Cuando vimos hipotiroidismo dijimos que se indicaba una dosificación, ¿se acuerdan? Acá, ¿qué indicamos? TSH, pero acá sí precisamos realmente saber cómo están las hormonas tiroideas. ¿Se acuerdan que en el hipotiroidismo indicábamos la TSH, en dependencia de eso, indicábamos la T4 libre? Bueno, acá sí debemos indicar T3 y T4. Porque acuérdense que la T3 es la metabólicamente más activa y es la que más se eleva en Graves. Entonces necesitamos saber cómo está. Acá sí vamos a indicar toda la función tiroidea. Este sí es importante. Ahora, puse la H primero. TSH, T3, T4, ¿ven toda la concentración? Pues el total, libre. Ahora, ¿qué posibilidades diagnósticas yo tengo cuando encuentro esto? Y yo pienso en un hipertiroidismo. Está bien, olvídense la de Graves, pero yo quiero demostrar que la función tiroidea está elevada, está aumentada. ¿Cómo debería venir esto? Entonces, esta T3 y T4, para yo demostrar que es un hipertiroidismo, deben venir aumentadas, están altas. Ahí yo demostré el hipertiroidismo. T3 y T4 altas. Hay variaciones entre ellas en dependencia del tipo de hipertiroidismo. Eso después vamos a ver, pero debe estar elevadas. La TSH, cuando yo indico esto, por retroalimentación negativa, si esto aumenta, ¿cómo debe estar este? Bajo. Entonces acá, con una TSH baja y T3 y T4 elevadas, yo demuestro de que hay un hipertiroidismo. ¿Y dónde estaría el problema acá? Sería primario, sería algo de la glándula. ¿Está bien? Porque la hipófisis se está suprimiendo adecuadamente. ¿Ok?
Bien, otra posibilidad. La TSH está aumentada y T3 y T4 están aumentadas. Sería algo central, sería algo secundario. Entonces esta glándula está aumentando. ¿Por qué? Porque hay un estímulo aumentado. Se está estimulando de más. Y eso puede ser, por ejemplo, adenomas hipoficiarios que son hiperfuncionantes. Siempre que encuentren esto, alteraciones en la TSH, que la TSH venga como no debería venir. Según la explicación que ustedes le dan, ustedes dicen, si T3 y T4 está elevada, la TSH debe estar baja. Ahora, como ella no está como debería esperarse, entonces hay que buscar patologías centrales. Y ahí se debe solicitar otros exámenes. ¿Está bien? Ahí se solicitan todas las hormonas también de la hipófisis, todas las de la hipófisis, incluyendo prolactina. Prolactina también se indica. Hay que buscar también otro examen acá, pero eso ya sería para demostrar Grace, los anticuerpos agonistas de la TSH. Los anticuerpos. Esos anticuerpos agonistas son, por eso es que se habla de que son algunas alteraciones autoinmunes. Entonces eso hace que parezca que hay un mayor estímulo. La TSH está suprimida, pero esos anticuerpos se destruyen o hacen que se liberen las hormonas tiroideas como si fuera la TSH la que está actuando. ¿Está bien? Entonces hay que buscar esos anticuerpos, son exámenes mediados para anticuerpos. ¿Qué otra posibilidad hay acá? Baixo normal. Que la TSH está baja y este esté normal. ¿Qué hay ahí? La TSH está baja y T3 y T4 está normal. Subclínica. Ese es el hipertiroidismo subclínico. ¿Qué significó eso? Que había muchas hormonas tiroideas, la TSH se suprimió y como no hay un estímulo tan acelerado, entonces esto parece que está todo normal. Entonces ese es el hipertiroidismo subclínico. ¿Cuándo se trata a un paciente con hipertiroidismo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? La TSH. El tratamiento médico de un paciente hipertiroideo va a ser a todos los pacientes donde la TSH esté muy inhibida. Si está menos de 0,1, se le da a todos los pacientes. Significa que está en hipertiroidismo, incluyendo al subclínico. Si la TSH está muy disminuida, aunque esto esté normal, se le da tratamiento médico a todos los pacientes. Ahora, si la TSH está baja, pero no tanto, como menos de 0,1, y los pacientes son menores de 65 años sin síntomas, entonces no se da tratamiento. Entonces, ¿a quiénes se le da? A los que son mayores de 65 y sí pudieran tener algunos síntomas. Eso es independencia de la TSH. Entonces es importantísimo evaluar con la TSH. Si el paciente está, nosotros vimos un tipo de hipotiroidismo que se producía en los pacientes que estaban graves. ¿Se acuerdan? Vimos que cuando el paciente estaba grave, estaba con una sepsis, estaba hospitalizado, tenía una enfermedad que tuviera, por ejemplo, una terapia intensiva, un estado de mucho cuidado con el paciente. Normalmente había una supresión de la función tiroidea en pacientes graves. Entonces, si en un paciente que está grave, nosotros le hacemos un examen donde T3 y T4 estén normales, busca hipertiroidismo.
¿Por qué? Porque en su condición esto debería estar bajo. Y si está normal es porque antes de su ingreso ya estaban muy aceleradas. Eso se los digo porque hay casos, por ejemplo, de pacientes que internan con patologías cardíacas. Y dentro de una falla cardíaca tú tienes que buscar la causa. Y esto puede dar una falla cardíaca, el hipertiroidismo. Y cuando le indicas hormonas tiroideas está normal. Dice, no, espérate, porque si está muy grave, esto debería estar bajo. Si está normal es porque ya estaba alto. Y la causa sí pudo haber sido por un hipertiroidismo. ¿Entendieron? ¿A qué se debe esto? Bueno. Después, ¿qué otra cosa se pudiera indicar? Yo sé que tiene hipertiroidismo, pero ahora yo quiero saber si es Graves o si es otras causas. Ahí yo mido la captación. Ahí sí se puede hacer, por ejemplo, bueno, hay diferentes guías. Hay una guía americana que te dice que ya vas a hacer directamente la captación y otra guía, que creo que es la española, sí, la española, te dice que mejor hacer imágenes. Una ecografía, por ejemplo, de tiroides. Entonces, solicitas una imagen, o sea, un estudio de imagen, y ahí vas a encontrar diferentes alternativas. Puede ser un nódulo único, no va a ser Graves. Si es a expensas de multinódulos, tampoco. Para que sea Graves es bocio difuso. Si te encuentras que hay presencia de un aumento de tiroides bocio de forma difusa, más para Graves. Bien, entonces ahí se necesita saber, según la americana, la captación. Y tenemos estos bocios que son hipercaptantes o hipocaptantes. Si es hipercaptante, hay una hipercaptación de yodo, Graves. Si no, hay que seguir buscando las causas. No encuentro nada en la imagen, no hay nada en el cuello, no hay nada. Hay que buscar otras causas de hiperfunción, causas ectópicas, como síndromes carcinoides, linfomas no hodgkinianos, hay que buscar cáncer de células epiteliales, cáncer de mama, digestivo, que muchas veces me pueden dar de forma ectópica. ¿Está bien? Pero ese sería el algoritmo diagnóstico. Cuando se habla de Graves, tiene algunas indicaciones quirúrgicas, pero primero hay que dar un tratamiento médico. Con la supresión de estas hormonas se pueden bloquear los receptores a los cuales hacen efecto de estas hormonas, y ahí hay diferentes tipos de fármacos que se pueden utilizar. Eso lo van a estar hablando los compañeros, que van a hacer un resumen de todos esos fármacos. Entonces, muchas veces todas estas complicaciones son reversibles. Y el paciente puede estar incluso bien controlado, por ejemplo, con el clopidogrel. Puede estar controlado. Se hace un seguimiento cada 2 semanas, después a las 6 semanas. Si el paciente está normal, está estable, no tiene complicaciones, entonces ahí se puede hacer un seguimiento más largo, 6 meses, después 1 año. Se puede ir ajustando las dosis en dependencia de estos pacientes, según la respuesta al tratamiento. Si es que está en una fase, digamos, de complicaciones, hay que tratar las complicaciones. Pacientes que pueden ser tratados con beta bloqueadores, sobre todo cuando tienen esa taquicardia, afecciones cardiovasculares importantes, se le da tratamiento con beta bloqueadores. En cuanto a cirugías, cuando hay pacientes que tienen, digamos, cardiotoxicosis, muchas complicaciones, están en esa tormenta tiroidea, en esos casos que no llevó al tratamiento médico, hay que llevarlo a hipotiroidismo. O sea, ¿hasta cuándo darle esa supresión de la glándula? Hasta que esté hipotiroideo. Acá ya no es a llevarle a un estado eutiroideo.
¿Está bien? Parece que tiene muchas complicaciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Este tema vamos a seguir aclarando muchas cosas en la próxima semana, miércoles, ¿está bien? Sobre situaciones especiales, ¿está bien? Porque ahí está la tirotoxicosis, acá pueden encontrarse algunas, miren la exoftalmía maligna, miren cómo está esa paciente. Son algunas complicaciones que pueda tener. Esse caso que pode ser a emergência que a doutora falou, que Acá, por ejemplo, hay que hacer la evaluación de la escala. Te llegan en grados más avanzados y el paciente da con mucho dolor. La gente no puede cerrar los ojos. Explica mais. Bastante peixe. Esta es la infiltrativa. ¿Se acuerdan de esa sustancia que les estoy hablando? ¿Cómo es? La glucoaminoglicano. Hay infiltración también, y esa infiltración puede ser también en la zona de globo ocular. Bueno, acá después viene esto que vimos del diagnóstico, se puede enviar por ahí. Todo eso lo vimos. El pronóstico, fíjense que ella puede tener remisiones espontáneas, han habido casos. Casi nunca, para decirles que nunca se maligniza, o sea que suele ser un proceso benigno. Cuando hablamos benigno en cuanto a neoplasia, ¿está bien? Porque las complicaciones que tiene y la mortalidad no es que sea benigno, ¿está bien? Pero no se maligniza. Entonces, por eso es que puede tener un tratamiento médico, no hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Estas serían algunas de las formas de tratamiento, que eso vamos a verlo después. Ahí explica todo de los medicamentos, otras medidas en cuanto a los procedimientos quirúrgicos, explica un poquito. Terapia con yodo, radioyodo. Y acá se simplifica el tratamiento, el manejo. Eso lo vamos a ver mejor la semana que viene. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estos juegos de hormonas se lo tienen que saber. ¿Está bien? En la prueba les puede salir casos clínicos, que se le den los valores y los de referencia para que sepan si está alto o está bajo. Y tienen que saber posibles diagnósticos. ¿Eh?